Un nuevo documental sobre los presos políticos cubanos se presentará próximamente en el Museo de la Diáspora Cubana el 9 de septiembre a las 7 de la noche. Veremos qué motivó a dos cubanos de nuevas generaciones a realizar el film. Es un documental que habla del antiguo presidio político cubano y del actual. Y ahora le damos la bienvenida aquí en Al Punto Florida a Carlos Gabilondo, director del documental Gritos de Libertad, y a Félix Raúl Ramírez, editor de dicho documental. Señores, bienvenidos al Punto Florida. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Ambrosio, y gracias por la invitación. Es un placer que estén por acá. Carlos, voy contigo primero. ¿Cómo surgió la idea de hacer este documental Gritos de Libertad? Bien, Ambrosio. El Gritos de Libertad, que ya en estos momentos se ha convertido en una propuesta de serie documental, tiene su génesis en la creación y objetivo del Movimiento San Isidro y los alzamientos del 11 de julio, las protestas del 11 de julio en Cuba. Basado en esta historia, se me ocurre la idea de llevar esto al audiovisual y comencé el camino. En este camino conocí a Antúnez, un excelente patriota y expreso político, quien me dio algunas instrucciones, conocimientos de cosas que yo hasta el momento desconocía. Y a partir de ahí entonces la idea se amplió y decidimos llevar la historia y contar desde el año 1959, porque realmente estos gritos de libertad y esta lucha contra el presidio político y porque prevalezcan los derechos humanos en Cuba comenzó el 1 de enero del año 1959. Félix, como dijo Carlos, ustedes comienzan pensando en los presos políticos del 11J, del 11 de julio. Correcto. Carlos pues conoce a Antúnez y ahí es que se amplía esta idea de hacer más amplio este documental, incluyendo la historia del presidio político histórico cubano. ¿Qué significó eso para ti cuando conociste ese otro ángulo? Fue algo increíble. Es una historia donde se narra todo lo que han pasado los presos políticos en Cuba, cómo fueron llevados a puntos de tortura y de soledad, tanto en la prisión con no comunicarse con la familia y no comunicarse con el exterior, con la enajenación completamente del género humano y todo lo que tiene que ver con los principios y valores de una persona anulados completamente por esa dictadura que todavía está en Cuba. Y esto fue motivo para nosotros narrar y entrevistar a estos patriotas que están en el documental para que explicaran y darnos a conocer todo lo que sucedió en su vida, tanto en el presidio antes y después de haber salido de las cárceles. Precisamente, Félix, voy a pasar, si me lo permiten, a unas declaraciones que aparecen en el documental Gritos de Libertad, cuando ustedes entrevistaron al expreso político cubano Jorge Luis García Pérez Antúnez, y él habla sobre las torturas, lo que vio en prisión, que fueron horrores, y estamos hablando del presidio político histórico cubano. Adelante. Cuando comenzó mi presidio político, comenzó un antes y un después, porque me sentí realizado, sentí que me había atrevido a llamar las cosas por su nombre. Comenzó a partir de ahí un largo periplo de torturas, golpizas, malos tratos, lejanía de mi familia, sufrimiento, pero también lucha. Nunca imaginé que iba a haber sesos explotar al aire, que iba a haber un guardia nombrado Tony reventarle la cabeza a cabellazos a un preso, Samuel Simpson González, en el año 95. Jamás por mi mente iba a pensar que hombres iban a lanzarse de las azoteas de la cárcel. Jamás por mi mente pasó que iba a haber seres humanos inyectarse petróleo, inyectarse orina, inyectarse el SIDA. Jamás pensé que iba a hacer que contra mi persona
sí aplicar crueldades como esposarme durante 20 y tantos días, pernoctar en un suelo húmedo. Jamás imaginé que iba a tener como más fieles acompañantes ratones, cucarachas. Jamás imaginé que iba a tener que escupir una cucaracha. Testimonios desgarradores del expreso político cubano Jorge Luis García Pérez Antúnez, del presidio histórico cubano. Carlos, una vez tocado el tema del presidio político histórico cubano, ¿qué descubriste cuando entraste entonces en el nuevo presidio, el presidio de los manifestantes del 11 de julio? Lo que descubrí, porque para mí, sinceramente, hasta que me introduje en esta historia, el presidio político cubano para mí estaba algo lejos. Sí, sabía que existía, pero no conocía los detalles y la magnitud de ese presidio político. Adentrarme en esta historia y conocer, digamos, las dos etapas o los dos momentos, ¿no?, del presidio político cubano, me hizo entender que los ideales por los cuales incluso grandes hombres y mujeres han muerto en Cuba, lo tienen estos jóvenes que están hoy. Cada uno desde su época, desde su contemporaneidad y, por supuesto, con sus matices. Pero la idea es la misma y los principios son los mismos y van todos en una misma dirección. Félix, ¿cuál ha sido tu experiencia como editor del documental Gritos de Libertad al conocer ahí de las distintas etapas y luchas del pueblo cubano en contra de la dictadura del régimen castrista? Muy enriquecedor, Ambrosio. Ha sido algo increíble ver cómo tantas personas han dejado su vida en el presidio, ver cómo otras tantas personas han estado presas por mucho tiempo, largo tiempo en las cárceles de Cuba, y luego aquí en el exilio conocer las historias, saber lo que tuvieron que transitar en esas cárceles es algo bien increíble, y tratamos de que esas experiencias y que esas maneras que ellos tuvieron de sobrevivir en la cárcel, y aunque estuvieran aislados, aunque estuvieran torturados, aunque estuvieran lejos de su familia, dejar la impronta de lo que ellos hicieron para sobrevivir dentro de la cárcel, y eso se ve reflejado en todo el documental desde que se empezó a editar. Todo era algo muy enriquecedor para mí, realmente. Carlos, ¿se quedó el tema aquí o tienen planes de más documentales? Me queda minuto y pico. No, realmente, como le decía, la historia, el diapasón creció. Y entonces, una vez que ya este documental sea presentado, la idea es entonces entrar en las particularidades de las cárceles, de los presos, las historias de vida, a modo de historias de vida, seguir desarrollando esta serie. La próxima propuesta sería el proyecto Varela y luego Movimiento Cristiano de Liberación, y así seguiremos con la historia de Payá y veremos después cómo continuamos en la serie. Muchísimas gracias a ambos por haber estado aquí en Al Punto Florida. El documental Gritos de Libertad sale el 9 de septiembre a las 7 de la noche y será revelado en el Museo de la Diáspora Cubana en Miami. Gracias y que tengan buen día. Gracias a ti, gracias por la oportunidad de tenernos en Al Punto Florida. Es un placer. Yeah. Gracias. Cómo no, Gracias. que tengan buen día. Igual. Enseguida regresamos aquí en Al Punto Florida.